buenas. Mi grupo está conformado por Gonzalo Mancera, Heiner Gutiérrez, Karina Mendoza, Rubén León. A nosotros nos tocó la primera ley de Newton y su aplicación. Yo les voy a explicar el concepto de fuerza. Bueno, la fuerza es toda acción capaz de producir un cambio en el movimiento de un cuerpo. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque tiene sentido y dirección. Y su medida en el sistema internacional es Newton. Hay varios tipos de fuerza. Está la fuerza de contacto, la fuerza de fricción, la fuerza gravitoria, está la fuerza de contacto, de fricción gravitoria. Bueno, la fuerza de fricción es la fuerza que opone resistencia al movimiento de los cuerpos, aquí lo podemos ver. El desplazamiento y la fuerza de fricción. La fuerza gravitatoria es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre un objeto cercano. Es decir, si yo dejo caer un lápiz, el lápiz va a llegar al suelo a través de una fuerza. Esa fuerza se conoce como fuerza gravitatoria. Y está la fuerza de contacto, que es la de acá arriba, que es la fuerza que ejerce un cuerpo a partir del contacto físico entre otro cuerpo. La fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos algunos ejemplos de fuerza que dice si aceleramos un proyectil de 150 kilogramos con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿con qué fuerza saldrá el proyectil? Aquí tenemos los datos, hacemos los cálculos y la fuerza es de 450 newton. Mis otros compañeros le van a hablar sobre la masa, sobre la primera ley de Newton y las aplicaciones en ingeniería civil. Mi nombre es Rubén Andrés León Contreras, estudiante de Ingeniería Civil, y les vengo a explicar el concepto de masa. En la física, la masa es una magnitud que logra cuantificar la cantidad de materia que posee un cuerpo. Dicha cantidad se puede ser expresada en onzas, kilogramos y toneladas. Para hallar la masa en la física existen diversas maneras, como por ejemplo en la fórmula del peso, donde nos queda el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, donde podemos despejar masa, en cual la fórmula nos quedaría de esta manera. La masa sería igual al vector del peso sobre la aceleración de la gravedad. Para la masa existen muchos ejercicios aplicados, como este, que dice que conociendo la fuerza normal de un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado de 40 grados y su fuerza normal es de 150 newtons, ¿cuál sería su masa? Aquí en esta ilustración podemos ver el plano a 40 grados y podemos ver la fuerza normal. Entonces, para hallar la masa utilizaríamos la fórmula de fuerza normal, que es la fuerza normal igual a la masa por la gravedad por el coseno de 40 grados. Sustituyendo ya los valores, nos queda 150 newtons, que es igual a m, por 9,8 metros por segundo al cuadrado por coseno de 40. Despejando ya la masa, nos quedaría lo siguiente: 150 newtons entre 9,8 metros por segundo al cuadrado por coseno de 40, dándonos un resultado de 19,98 kilogramos. Para este segundo ejemplo de masa tenemos lo siguiente. Dice: para mover una carretilla cargada de minerales hemos necesitado una fuerza de 680 newtons. La carretilla se ha deslizado por una vía con una aceleración de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Nos pide hallar la masa de la carretilla. Entonces tenemos que la fuerza es 680 newtons y que su aceleración es de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Fácilmente podemos utilizar la ecuación de fuerza para despejar la masa. Entonces, dicha ecuación es fuerza igual a la masa por la aceleración. Despejando la masa nos quedaría que sería la masa sería igual a la fuerza entre la aceleración. Sustituyendo los valores nos queda que 680 newtons entre 1,2 metros por segundo al cuadrado y nos da un resultado de 566,66 kilogramos, que es la masa de la carretilla. Para este tercer ejemplo tenemos un caso más sencillo, el cual nos dice que calcular la masa de un paquete con 24,5 newtons de peso. Fácilmente podemos utilizar la fórmula de peso que ya fue explicada anteriormente, en donde nos dice que es igual a la masa por la gravedad. Despejando la masa nos queda que es igual al peso entre la gravedad. Sustituyendo ya los valores nos queda que 24,5 newtons entre la gravedad, que toma un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, dándonos un resultado de 2,5 kilogramos, el cual sería la masa del paquete. Buenas, mi nombre es Heiner Andrés Gutiérrez Julio, estudiante de Ingeniería Civil, tercer semestre, perteneciente a la materia Física 1, grupo 6, el cual hablaremos de la primera ley de Newton, o ley de la inercia, y nos ayudaremos con estas diapositivas. Yo les hablaré hoy sobre la primera ley de Newton, o ley de la inercia.
Para eso explicaremos un poco sobre qué es la inercia. La inercia es la propiedad que posee un cuerpo para permanecer en estado de reposo. O mejor dicho, es la resistencia que opone para cambiar su velocidad o dirección durante un movimiento. ¿Y qué nos dice Newton sobre esta primera ley? Dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Dicho de otra manera, se basa en que los cuerpos por sí solos no pueden cambiar su estado inicial. Se encuentre en reposo o en velocidad constante. Para que un cuerpo cambie de su estado inicial, deben aplicarse fuerzas externas que lo obligan a salir de su reposo. Para eso explicaremos con unos ejemplos teóricos que nos ayudarán a entender mucho mejor esto, como este siguiente ejemplo. Si una persona va en una moto y choca contra un auto, la persona saldrá disparada debido a que la moto es lo que se detiene, pero el cuerpo de la persona aún sigue en movimiento. Para explicarlo esto de mejor manera, la moto ejerce una velocidad y el cuerpo también adquiere la velocidad de la moto. Entonces, como la moto es la que se detiene, el cuerpo sigue con la velocidad que había adquirido y por ese motivo es que el cuerpo vuela. También tenemos el siguiente ejemplo: cuando se jala un mantel rápidamente, las cosas que estén arriba del mantel no se caerán debido a que la inercia de los objetos lo mantiene en reposo. El mantel no ejerce una fuerza sobre los objetos, entonces la inercia hace que los objetos permanezcan en su estado. Y por último explicaremos un ejemplo aplicado, en el cual nos dice que un cuerpo es empujado horizontalmente hacia la derecha con una fuerza de 40 newton y otra fuerza de 50 newton, ignorando su peso y la resistencia del suelo. ¿Cuánta fuerza se le va a adicionar para que el cuerpo quede en reposo? Entonces, podemos explicarlo de la siguiente manera. Dos personas ejercen una fuerza de 50 newton a la derecha y otra persona ejerce 40 newton también a la derecha. Entonces, hay que buscar otra persona, ella sola ejerza cuánta fuerza debe ejercer para que el cuerpo que tenemos acá se mantenga en reposo. Entonces, la sumatoria de fuerzas que tenemos acá debe ser igual a 0. Entonces, como tenemos dos fuerzas que al igual dan 90 newton, estas dos fuerzas, entonces debemos aplicar del otro lado también menos 90 newton para que se balancee la fuerza. Y aquí tenemos fuerza 3 es igual a menos 90 newton. Listo, muchas gracias. Yo les hablaré un poco sobre las aplicaciones de la primera ley de Newton en la ingeniería civil. En el área de la ingeniería civil se aplica la primera ley de Newton para el diseño estructural con las aplicaciones de los conocimientos sobre la interacción de fuerzas físicas a la resolución de problemas prácticos, como el de construir estructuras donde cobijarnos o estructuras para cruzar obstáculos geográficos, que hasta hoy disfrutamos. Ya que el hombre no está a su merced de la naturaleza, la podemos entender y, si es necesario, modificarla. En este contexto, encontramos diversos casos de la ingeniería civil, donde se presentan tres tipos de leyes como la tercera ley de Newton, la ley de gravitación y la ley en la que nos enfocaremos, que es la primera ley de Newton. Uno de los ejemplos en los que observamos la primera ley de Newton en el campo de la ingeniería civil es en los puentes, porque el puente permanece en reposo y al pasar los vehículos solo sufre una pequeña vibración. Otros de los ejemplos o en los casos en los que se presenta son en las casas y viviendas, ya que el edificio o la vivienda se construye para que permanezca en reposo. Una grúa sostiene unas cuerdas de un saco de cemento. El saco de cemento de 50 kilogramos de masa cuelga en equilibrio de 3 cuerdas. Las cuerdas forman ángulos de 60 y 25 grados con la horizontal. Suponiendo que el sistema se encuentra en equilibrio, nos piden hallar las tensiones de las cuerdas. Bueno, aquí nos enfocaremos en hallar, mediante un diagrama de cuerpo libre, un sistema de coordenadas, las tensiones de esta parte acá. Entonces vamos a hallar la tensión 1 en el diagrama de cuerpo libre. Entonces nos enfocamos acá y observamos que aquí observamos la primera fuerza que actúa en el eje positivo de la y la otra fuerza que actúa es el peso que actúa en el eje negativo de la y. Entonces, aplicando la ley de Newton, la primera ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en y es igual a 0.
Entonces tenemos que T1, que se encuentra en el eje positivo de las Y, menos el peso, que se encuentra en el eje negativo de las Y, igual a 0. Tenemos que, despejando, tenemos que T1 es igual a W. Y ya sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, en la fórmula tenemos que T1 que es igual a 50 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de esa forma hallamos la tensión 1, que es igual a 490 newtons. Luego, en el diagrama del cuerpo libre también nos enfocamos en este nudo, en el que actúan todas las fuerzas. Aplicando aquí en T2 y hallamos tenemos que las componentes de los vectores, que tienen una componente en T2y y en T2x. Aplicando trigonometría, hacemos que T2x es igual a T2 por coseno de 25, T3x es igual a T3 por coseno de 60, y las componentes en Y la hallamos de igual manera. Entonces, aplicando la primera ley de Newton, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a esto que observamos aquí, y de esa manera tenemos la primera ecuación, que es T2 igual a 0,552 T3. Las sumatorias de las fuerzas en Y también la hallamos de esta manera, y conocemos el valor de T2, lo reemplazamos aquí, y de esta manera, haciendo la operación matemática, tenemos que T3 es igual a 445.8 newtons. Entonces, también ya conocemos a T3, y reemplazando esta ecuación en T2, podemos hallar T2. Entonces tenemos que T2 igual a 0,522 por 445.8 newtons, que este 3, y de esa manera hallamos la tensión 2, que son 246.1 newtons. De esta manera finalizamos el ejercicio hallando las tensiones de todas las cuerdas. Igual a 0,552 T3. Las sumatorias de las fuerzas en Y también la hallamos de esta manera, y conocemos el valor de T2, lo reemplazamos aquí, y de esta manera, haciendo la operación matemática, tenemos que T3 es igual a 445.8 newtons. Entonces, también ya conocemos a T3, y reemplazando esta ecuación en T2 podemos hallar T2. Entonces tenemos que T2 igual a 0,522 por 445.8 newtons, que este 3, y de esa manera hallamos la tensión 2, que son 246.1 newtons. De esta manera finalizamos el ejercicio hallando las tensiones de todas las cuerdas.